Bueno, yo les voy a presentar tres. Le puse esta presentación 15 minutos, ¿no? Le puse otras narraciones. Les quiero dar gracias por decirme, ha sido muy bueno. Alcancé a ver las instalaciones de la UTLA hace poco y Fernando ha sido muy diligente en mantenerme al tanto y en empezar a entender cómo podemos sacarle provecho a esta situación de residencia. La presentación que les voy a hacer es otras narraciones, entonces experimentos en arte, narrativa y telepresencia. Son tres tipos de trabajo. Trabajos que hice antes, trabajos que estoy haciendo ahora y trabajos que hice muy recientemente. ¿Ya? Eh, los, el primero en el fondo es un antecedente, que este que está acá, que es Fantasmas de Concordia. Un trabajo que empecé a hacer, un tipo de trabajo que empecé a hacer el 2015. Este en particular lo hice el 2016. Y que me he acordado mucho de este trabajo últimamente porque era un trabajo que no estoy mostrando video para no saturar el ancho de banda, pero están disponibles en mi página web y en Vimeo. Pero este era un trabajo que yo hice mientras estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a agarrar un hábito de trabajo. Y el hábito de trabajo era tomar noticias cortas, internacionales, que generalmente son cápsulas muy cortitas, un minuto, algo así, eh, y transformarlas en animación 3D ocupando una técnica que se llama Match Moving, que les voy a compartir el nombre por el chat. Normalmente esta técnica que se llama Match Moving se ocupa para incorporar personajes virtuales en ambientes reales y lo que permite esa técnica es básicamente copiar el movimiento de cámara para que las animaciones calcen perfectamente con el lugar. Entonces yo dije, en vez de ocuparlo para insertar personajes artificiales, uno podría darle vuelta y ocuparlo para recrear tomas de noticias, que son como esta noticia, que son las inundaciones en Concordia, en Argentina, en diciembre del 2015, noticias para las cuales un minuto de duración me parece excesivamente poco. Y empecé esta serie de trabajos en ese sentido pensando en cómo habitar la distancia que existe entre yo como consumidor de imágenes y un drama lejano ante el cual en realidad no tengo ningún acceso. Creo que es un antecedente importante en el sentido que hoy, no sé, pues en ese minuto yo hacía estos trabajos pensando en lo distante y lo imposible que era entender el drama de lo que sucedía en este caso Argentina, en el hecho de que estas son noticias que se olvidan a la semana. em, pero hoy en día el tema de la distancia no sé si puede ser más relevante, ¿no? Eh, y también lo que hacía con esto era que en el fondo era una herramienta y un hábito para hacer una especie, yo les ponía calcos digitales a estos o fotogrametría tridimensional, que era tratar de, una vez que tenía la posición de cámara bloqueada, hacer copias de las personas que salían en las noticias. Entonces aparecieron estas figuras fantasmagóricas que en el fondo se movían y representaban lo que para mí eran estas personas que salen en las noticias, porque uno nunca sabe si es que, por ejemplo, este padre con su hijo, la figura que está ahí es una niña, eh, si es que se resolvieron los problemas que tenían. Y en ese sentido, muchas de las figuras que aparecen en noticias son figuras que creo que son fantasmales, porque son muy parecidas a la figura de un alma en pena, digamos. Que siempre repite, está como en un loop perpetuo en donde nunca se resuelven sus problemas. Esta era una señora, el movimiento de una señora que decía que no hay comida, pero nunca supimos si hubo comida en Concordia. Entonces toda esta serie de trabajos tenía que ver con eso, con encontrar a través de la animación una manera de extender la duración de una noticia, de involucrarse más y de encontrar otros hábitos de ver que tenían que ver con recrear. Um, Y también, bueno, empecé a experimentar con hacer animaciones site-specific en ese entonces. Esto no es realidad aumentada, pero me empezó a pasar algo con la animación tridimensional, que fue el colapso entre la idea de animación, las técnicas de animación y las técnicas de videojuego. 10 años atrás hacer una animación 3D de esta calidad, eh, que tampoco es tan elaborada, pero 10 años atrás esto se habría demorado, no sé,
se demoraba 20 veces más que ahora, solamente en que el computador crease la imagen. Y, y ya el 2016 era bastante evidente de que esa demora, esa brecha entre el videojuego, que es instantáneo, y la animación, que se demora mucho, se estaba cortando. Uno de los efectos de esto fue que me di cuenta que podía hacer animaciones que fuesen específicas al lugar donde estaba exponiendo. Entonces, por ejemplo, esta es de una vez que mostré esta animación en Galería NAC. Entonces fui al lugar una semana antes del montaje del video y hice una animación con los mismos assets del video, pero que estaban habitando el lugar. Que eso es algo que hace 10 años no se podía hacer. Entonces, a lo que voy con eso es que los medios de animación eventualmente se vuelven cada vez más performáticos, si uno quisiera verlo así. Ya no hay mucha necesidad de preproducción. Ahora pasando cosas que he estado haciendo ahora que les comparto, experimentos sobre el confinamiento. He estado haciendo animaciones que son dibujos, estoy muy interesado en las formas de creación, digamos, no canónicas que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, un género que se llama speed drawing, que ocupan mucho en Instagram y redes sociales, que es gente que graba como dibuja, ¿ya? Que me parece un ejercicio bien interesante. Es no canónica en el sentido que todavía no está incorporada en medios artísticos, por ejemplo, tradicionales al menos, pero me parece bastante valiosa y creo que ahí salen cosas interesantes. Entonces empecé a hacer un ejercicio que era en principio para recuperar el hábito de dibujar servilletas mientras uno hablaba por teléfono. Y empecé a llamar por teléfono poco antes de que empezara la cuarentena, para gastar 1 hora al día llamando a alguien por teléfono, preguntándole cómo está y dibujando algo mientras hablo con esa persona sin saber muy bien qué es. En ese sentido, una especie como de cadáver exquisito, si uno quisiera, un ejercicio medio dadaísta también. Este se llama Memorias de Adriana, que era una conversación con Adriana Valdés, que no le gusta mucho hablar por teléfono, entonces cortó más o menos luego. Pero, pero empiezan a aparecer formas, ¿no? De nuevo, no estoy mostrando el video, estos son fotogramas del video, pero es un dibujo del largo de una conversación. Pensando en los límites que hay entre dibujo y animación, si es que yo grabo un dibujo mientras sucede, ¿es animación o no? ¿Cuál es la relación entre la conversación que estoy teniendo? ¿Qué tanto influencia la conversación al dibujo que hago? Me topaba, por ejemplo, que, no sé si se nota mucho, pero en una esquina, bueno, esta conversación terminó involucrando una salchicha soñando con tortugas, porque encontré la forma de una tortuga como quien encuentra figuras en la nube. Y creo que en algún minuto le dije a Adriana, estoy viendo tortugas en una nube y hablamos de tortugas. Entonces, hay una bidireccionalidad en el dibujo ahí. Y también probé otro ejemplo en este sentido, que es las piedras de Elías, le puse. Eh, Tengo un amigo, esto ya fue en plena cuarentena, que vive más o menos a 1 kilómetro de mi casa. Yo tengo un dron y estaba haciendo esta serie de dibujos. Entonces le dije, Elías, te voy a ir a visitar. Y me dice, no, no me puedes ir a visitar porque estamos en cuarentena, estoy acá con mi hijo, mi pareja. ¿Cómo vas a hacer eso? Y le dije, no, yo te voy a llamar por teléfono y te voy a ir a visitar astralmente. Voy a tomar el dron y voy a ir a verte a tu patio. Así que quiero que salgas a tu patio, yo te voy a ir a ver. Y vamos a hablar por teléfono. Y me dice, ya, ven, mi patio es un patio que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y partí, esto en el fondo es un problema más coreográfico, pero empecé a dibujar un triángulo, un cuadrado y un círculo en diferentes configuraciones. Y empecé este vuelo. Entonces, como un problema híbrido entre animación y video, lo que hice fue coreográficamente sacar el dron, empezar a volar camino a su casa, hasta que finalmente me encontré con el patio, que tenía efectivamente un triángulo, un cuadrado y un círculo, y esa imagen que ahí se ve un poco borrosa es Elías saludándome, mientras hablamos por teléfono y yo dibujo. Una especie de chinchinerismo eso, ¿no? Además me llamaba la atención de que creo que en algún periodo existían estos experimentos de poder adivinar cartas y ocupaban figuras parecidas a esta, qué es lo que ves detrás de esta carta, qué sé yo, un cuadrado, un triángulo.
Y ahí hablamos un buen rato. Y luego yo volví a la casa. Esto es muy íntimo, pero bueno, ese soy yo en bata, ¿no? Estamos todos en bata en esa época. Y volví a la casa y seguimos hablando por teléfono y hablamos de otras cosas, muy anodinas si queremos. Hablamos de cómo a él le gustaba coleccionar piedras. Em, y esta es la evolución de un dibujo sobre las piedras de Lía. ¿Ya? Y así he estado haciendo, llevo más o menos 30 dibujos realizados por el estilo y experimentos, y lo he entendido más como una oportunidad de dibujar, animar y hacer arte de otras formas y también comunicarse de otras formas. Y no sé cuánto tiempo me queda, estoy bien, estoy pasado. Estamos casi. Ah, ya. Entonces, muy rápidamente antes del olvido, que este era un proyecto del año pasado, como que ya me acostumbré a esto de trabajar en la incertidumbre, ¿no? Antes del olvido es un colectivo que comencé con gente de la Universidad Católica, un colectivo que se dedicaba a hacer registros fotogramétricos de todo lo que estaba pasando en Santiago, del efecto de lo que pasó en Chile, desde octubre en el casco urbano de la ciudad, en monumentos, etcétera. Entonces, fotogrametría, como sabrán, es una técnica donde a partir de múltiples fotos se generan imágenes, modelos tridimensionales. Esto es lo que más me gusta cuando piensa eso, José. Em, entonces sacamos, por ejemplo, de Plaza Dignidad, etcétera. Muchos modelos. El desafío que tenía esto es que una técnica de fotogrametría implica mucho tiempo, entonces salió este colectivo, en el fondo era una especie de colectivo híbrido. Acá hay unas fotos del Instagram de la página que básicamente consistía en resolver el problema de que era imposible capturar lo que estaba pasando en ese momento, una sola persona no podía hacerlo. Entonces, que necesitábamos hacer que fuese un taller donde se enseñara a hacer fotogrametría y que al mismo tiempo fuese ese el colectivo. En el fondo, yo te enseño a hacer fotogrametría, pero tú formas parte del colectivo, tú vas a hacer tus propios talleres y tú vas a contribuir a una base colectiva de modelos fotogramétricos de lo que está sucediendo en Chile. Terminamos con modelos de Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, Copiapó, más o menos 10 levantamientos de Plaza Dignidad, etcétera. Son en total, creo que la base tiene 150 modelos hasta la fecha. Y una página web que está casi lista, donde todas estas capturas están geolocalizadas y disponibles para uso de cualquier persona. Esto ha tenido distintas expresiones. Después, el tema con los talleres era interesante en ese sentido porque como ejercicio era ver hasta qué punto podías hacer un híbrido entre taller, obra de arte y archivo. Y también una herramienta de vinculación. Entonces, hicimos talleres en el Museo de Artes Visuales, que tuvo harta asistencia. En total creo que han venido más o menos, hemos hecho talleres más o menos 400 personas. Luego hicimos talleres en el Museo de la Memoria, donde también hicimos una exposición a partir de esto, porque rápidamente entendimos de que el archivo en sí mismo no tenía mucho sentido si no se transformaba en una herramienta de creación, si no se expresaba. Y también surgieron procedimientos curiosos como esto que le llamamos una fotogrametría colectiva, en donde en vez de ocupar un rig fotogramétrico para escanear un objeto, lo que hacíamos era ocupar a la misma gente del taller. No sé, pues si tenemos un taller con 50 personas como el del Mavi, las 50 personas se ponían en una posición y hacían una imagen 3D sacando una fotografía al mismo tiempo y compartiéndola. Y este trabajo se ha expresado en cosas, por ejemplo, un video de Bronco Coyote, donde ocuparon assets de antes del olvido. Este es el mismo que les mostré al principio, de hecho. Este es el que sale en el video de Bronco Coyote. Y ha tenido expresión también como una herramienta para pensar. Han escrito cosas, esto es algo que escribió Josefina Bushman para Inmerse, que es una parte de una plataforma del MIT, donde tratamos de entender en el fondo cómo lo que está pasando es cultivar y proponer otros hábitos de creación, que eso es básicamente lo que creo que está pasando con las plataformas de creación colectiva, que son otros hábitos de co-creación, en el fondo más parecidas a herramientas para poder ser creativos, más parecidas, un poco alejadas de la noción clásica del artista como la persona que muestra o hace objetos, ¿ya? Básicamente es entender de que el arte es una forma de hacer y no necesariamente una cosa que se hace.
Y acá hay otras salidas más donde he tenido, esto salió en Arch Daily. Y lo último que hicimos fue un taller de graffiti digital en el Centro de Artes Cerrillos, que se lo hicimos por streaming. Y fue bien notable, tuvo más o menos 250 personas asistentes. Y lo que hacíamos era, a partir de los modelos hechos, enseñar a pintarlos en 3D. Y acá hay algunos ejemplos de los resultados que pasó con un modelo preestablecido. Ahí salió el coronavirus, si lo ven, lo que está verde. Pero más o menos quedamos como con 15 versiones de, más o menos 15, 20 versiones diferentes que no son hechas en realidad. Entonces, la idea es expandir esto más allá de eso.